Hola, te saluda Amparo. Hoy vamos a preparar unas ricas torrijas de vino, un postre típico de la Semana Santa española. Seguro que te va a gustar. Para nuestra receta vamos a necesitar pan para torrijas, vino, en este caso moscatel, clavos de olor, canela, azúcar, piel de naranja y leche. También huevos, abundante aceite para freír y miel. Te invito a suscribirte al canal, es gratis. Y no olvides darle a la campanita, así no te pierdes ninguna novedad. Para empezar vamos a emplear 50 gramos de azúcar. Esto equivale a 2 cucharas soperas de estas. También 3 clavos de olor y un trozo de canela. Esta la vamos a cortar en trocitos pequeños para que así suelte mejor su aroma y su sabor. La naranja la he pelado casi en la totalidad porque era muy grande y esta se pela teniendo cuidado de no quitar la parte blanca. Vamos a medir 250 mililitros de vino. Yo voy a utilizar vino moscatel, pero puedes utilizar cualquier otro tipo de vino. En una cazuela apta para el fuego vamos a poner el vino, añadimos la piel de naranja, el azúcar con la canela y los clavos de olor. Esto lo vamos a dejar hervir durante 2 minutos a fuego medio. Pasados los 2 minutos, apagamos el fuego, tapamos la cazuela y dejamos reposar hasta que el vino se enfríe. Así tomará todos los aromas de los ingredientes. Para esta receta podemos utilizar una barra de pan normal que tenga la miga bien consistente preferiblemente, o pan especial para torrijas. Este es el pan especial para torrijas. Lo podemos cortar de forma sesgada y del grosor de nuestra preferencia. Este pan se caracteriza por su miga consistente y su corteza blanda. Más o menos 2 o 3 centímetros. Esto depende del gusto. Al pan para torrijas también se le conoce con el nombre de pan bomba. Si las prefieres pequeñas, puedes cortar el pan en forma horizontal y algo más estrecho. A continuación, el pan lo vamos a disponer en una fuente o varias fuentes hondas para que se pueda impregnar bien de los ingredientes líquidos. El vino está prácticamente frío. Ahora lo vamos a colar para que no se vaya a pasar ningún resto de canela o de cualquiera de los ingredientes que hemos utilizado. Te puedo asegurar que huele delicioso. Al vino le añadimos la leche. Mezclamos bien. El pan lo vamos a regar con la mezcla que hemos preparado. Debe quedar bien empapado para que las torrijas queden jugosas. Con una parte de pan voy a preparar torrijas de vino, leche y un almíbar de miel. Y con la otra prepararé unas torrijas tradicionales. Después de unos 15 o 20 minutos le damos la vuelta a las torrijas para ayudar a que se impregnen bien del líquido. Es importante dar la vuelta a las torrijas con frecuencia. Esta es una receta que con los días gana en sabor. Cuanto más tiempo estén las torrijas en remojo, muchísimo mejor. Así absorberán todo el líquido. En una sartén vamos a poner abundante aceite. Yo voy a utilizar aceite de girasol.
pero puedes utilizar aceite de oliva sabor suave o una mezcla de los dos. Al aceite le ponemos piel de naranja para aromatizarlo. Cuando vemos que el pan está bien empapado, vamos a proceder a dejar las torrijas sobre una rejilla para que se escurra todo el exceso de líquido que pueda tener. Por otra parte, vamos a batir 2 huevos. Esto los utilizaremos para rebozar las torrijas. Vamos a dejar el pan en el huevo batido, dando la vuelta para que se impregne bien por todos los lados. Puedes servir las torrijas frías, calientes o templadas. Y si deseas, las puedes acompañar de helado de vainilla. Te quedarán de infarto. La temperatura del aceite debe ser media alta. Vamos a dejar las torrijas en el aceite caliente para freírlas, retirando el exceso de huevo, para evitar que se oscurezca el aceite y así nos pueda servir para otra fritura. Vamos revisando y si vemos que ya están doradas por un lado, les damos la vuelta. No es conveniente freírlas con aceite muy caliente porque se nos puede quemar el aceite, sobre todo cuando suelta restos de huevo en el aceite. Es muy fácil que se queme. Cuando las torrijas entran en contacto con el aceite caliente y se inflan bastante, es porque han absorbido bastante líquido. Eso nos indica que vamos a tener unas torrijas muy jugosas. Cuando se han dorado por ambos lados, retiramos el exceso de aceite. La dejamos escurrir bien antes de sacarlas y dejarlas en un recipiente o la fuente que vayamos a emplear para conservarlas. En una cazuela voy a poner 125 mililitros de agua, 150 mililitros de vino moscatel y miel. También lo puedes reemplazar por azúcar. Si no tienes miel no hay problema. La cantidad depende un poco del gusto. Entre 120 y 150 mililitros de miel. Pero eso depende de lo dulce que te gusten las cosas. Incluso si quieres ponerle algo más, también lo puedes hacer. Esto lo llevamos a fuego medio. Lo dejamos servir más o menos unos 15 minutos hasta que el almíbar reduzca. De vez en cuando podemos retirar la espuma que se va formando. Han pasado más o menos 15 minutos y vemos que el almíbar se ha reducido bastante. Lo retiramos del fuego y dejamos enfriar. El almíbar ya está más o menos frío, algo templado. Con él vamos a regar las torrijas. Si no quieres hacer las torrijas con almíbar, tienes la opción de rebozarlas en azúcar y canela. A mí particularmente me gustan con el almíbar porque concentra más el sabor. Además así también se mantienen más tiempo jugosas. Cuando las guardemos, siempre cogeremos de las torrijas que estén más pegadas al almíbar. Y ahora ya puedes empezar a disfrutar de estas ricas torrijas típicas de la Semana Santa española. Espero que te haya gustado la receta. Si es así, compártela con tus amigos, déjanos tu comentario y por supuesto tu me gusta. Si no te has suscrito al canal,
Te estamos esperando. Un saludo. Hasta la próxima.